Dios les bendiga a todos. Es un privilegio siempre de parte del Señor el que nos permite tener este tiempo a través de la plataforma bíblica para compartir la palabra que Dios sigue trayendo a nuestros corazones, trabajando Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, dándonos esperanza, fortaleza, dirección, sabiduría a través de ella. ¿Qué tal si podemos tener unos momentos de darle gracias a Dios por cada una de sus vidas? Y así comenzamos esta primera lectura que vamos a hacer de Génesis 35:16, pero antes damos gracias a Dios por ella y por cada una de sus vidas. Dios Todopoderoso, te agradezco esta oportunidad, el privilegio de poder, Señor, compartir esta palabra, traer a nuestro corazón y a nuestra mente esta reflexión bíblica que nos permita, Señor, ser libres, ser empoderados en tu nombre, ser fortalecidos por tu gracia y ser aquellos que nos mantenemos caminando bajo la cobertura y el cuidado de tu voluntad y tu propósito en nuestras vidas. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta hora voy a compartir esta palabra que en la lectura que estuve haciendo en esta semana me ministró, tocó mi corazón, porque es un evento particular donde, como en muchos otros casos donde en la palabra vemos la utilidad de los nombres que se le da a las familias de Israel, los nombres tenían unas características particulares, los cuales marcaban la historia de la vida de los personajes los cuales allí estaban. Y eso me tuvo curioso lo particular de este evento que quiero compartirles en la historia de la vida de Jacob, que sabemos que posteriormente se llamará Israel. Pero hay un evento particular en su historia de vida que vemos posteriormente cómo esto se vuelve una lucha generacional, cómo afecta este evento en la vida de todos aquellos que participan como parte de ese nombre que ellos llevan y cómo esto trasciende la historia hasta nuestros días. Es impresionante. Así que quiero titularle este mensaje: Dirección en medio de la tristeza. Dirección en medio de la tristeza. Y voy a dar lectura, como mencioné, a Génesis 35:16 en adelante. Dice así: Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni a ese hijo. Mas su padre, ese padre Jacob, lo llamó Benjamín. Repito ese versículo que dice: y aconteció que al salirse del alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Punto y coma ahí. Mas su padre lo llamó Benjamín. Esta es una de las historias tan significativas en medio de la trayectoria de la manera en cómo Dios está tratando con el corazón de Jacob, en el cual usted sabe, si ha dado espacio a la lectura de esta historia de Jacob, de todas sus vivencias desde que estuvo en su casa con su padre Isaac, cómo tiene que salir de allí, cómo se encuentra con Dios y ve una escalera, ángeles bajando y subiendo, hay una promesa, una piedra que se pone como señal, y hay una realidad de vida en el cual él tiene una trayectoria particular donde ciertamente tiene que trabajar por
aquella mujer que amaba, que era Raquel. Pero Labán, por quien él trabajaba, le dio a otra hija que se llama Lea. Y en esta dinámica entre Lea y Raquel, Raquel era estéril, Lea tuvo el privilegio de darle varios hijos, los hijos mayores que posteriormente poseen derecho a los territorios más grandes de la zona de Israel. Le pertenecen en gran mayoría a los hijos de Lea y a las demás siervas que están ahí contenidas. Así que de alguna forma hay un impacto de Dios en medio de la trayectoria de esta familia hasta que llega el momento en que Dios le permite a Raquel tener a José, y en sus últimos momentos Raquel, esposa de Jacob, que después se convierte en Israel, tiene a Benjamín. Pero ocurre este evento donde ciertamente en medio del dolor que vive Raquel en sus últimos días de vida, nombra a este hijo Benoni. Esto es una palabra compuesta. La palabra compuesta en hebreo comienza desde Ben. Esa parte Ben significa hijo y Oni, tristeza. Por eso Benjamín es hijo de la mano derecha o el hijo más apegado que tiene Jacob, y lo vemos en la trayectoria como él lo cuida bastante después de que los hermanos traman desaparecer a José, que era hijo de Raquel también, hermano de Benjamín. Lo desaparecen. Ustedes saben que usaron aquel vestido de colores lleno de sangre para decirle que una mala bestia se comió al muchacho, y entró Jacob en una tristeza tremenda, la cual se le volvió una realidad difícil. ¿Qué quiero traer con estos dos nombres? Que en la realidad de esta familia había un impacto tan tremendo que a pesar de que Jacob, en el momento que se da cuenta que Raquel le pone el nombre de hijo de tristeza, aquel que finalmente se iba a llamar Benjamín, había marcado una historia espiritual en la trayectoria de aquella familia y posteriormente en las tribus de Benjamín, en el impacto de su servicio en todo Israel. Hay cosas que a veces pronunciamos y decimos en momentos de dolor que lo que hacen es marcar la vida, y necesita a alguien con autoridad de Dios, con enfoque de Dios, para no malograr una vida, sino cambiarle el nombre en el momento preciso a eso que parece algo que va a traer demasiada tristeza y que puede arrastrar toda una historia de tristeza en la vida, para ponerle entonces algo que tiene dirección, algo que se vuelve derecho, algo que tiene propósito y que tiene cercanía para marcar la diferencia en medio de nuestras historias. Un caso parecido es como aquella historia que usted ha escuchado, que es la de Jabes, que él nace con dolor, así que Jabes significa dolor, pero él pide una bendición y eso marca la diferencia en su vida, porque aún teniendo nombre de dolor, su historia de vida dice que cuando él pide lo que pide, Dios le otorga lo que pidió. Ahora, ¿cómo vemos esto en el impacto de toda su trayectoria? Llega el punto en que Jacob, al saber que José está vivo, llega el momento en que él lo busca y lo manda a buscar con los carros de Faraón, lo lleva hasta Gosén, hasta el lugar donde van a estar allí ubicados. Pero llega el día en que Jacob está a punto de morir y también declara una bendición sobre Benjamín y lo llama de tal manera que es reconocido como un lobo. Como un lobo. Y eso lo vamos a ver en esa lectura, que usted sabe que en las bendiciones que se da en medio de la vida de Jacob, identificamos esos cuidados de Dios en medio de la vida, de la trayectoria y del impacto que tiene todavía
lo que pudiéramos decir. El hecho de que Jacob, al igual que su mamá, dijeran que al principio representaba tristeza y Jacob llamarlo lobo arrebatador, era una buena postura, pero eso traía al corazón de Benjamín y de toda su tribu una actitud que era de fiereza, de valentía, de enfrentar situaciones que estaban delante, no importa la circunstancia. Pero eso significa que muchas veces no iba a tener los cuidados, ni la tolerancia, ni las atenciones, ni las maneras de trabajar, porque siempre iban a estar en una posición de reacción, de trabajar en manada. Los lobos trabajan en manada de manera estratégica para tumbar, llevar, atrapar, acorralar su presa. Y el Señor nos está diciendo a través de su palabra que hay cosas que a veces decimos, proclamamos, las decimos en medio de temporadas donde la vida se nos va, que a veces vemos que lo que se pronuncia marca la vida y la trayectoria de aquellos que están allí, viviendo ese señalamiento o esa palabra que se les da. Benjamín, como lobo arrebatador, tenía una gran capacidad militar. Y lo vemos cuando usted lee Jueces 20, del 15 al 16, se dará cuenta de la capacidad militar que tienen estos hijos de Benjamín. Dice, y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gaba, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Y el 16 dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. ¿Usted se imagina qué peligrosos eran estos benjamitas? Que podían tirar una piedra a cualquier distancia y tumbaban cualquier cabello que tuviera. Esta gente estaba bien probada. No iban a fallar en su manera de trabajo. Y usted se da cuenta posteriormente que hay una dinámica en Jueces donde estos benjamitas, casi todos, por esa actitud recia, que no escuchaban, no atendían, cuando tomaban una actitud contraria como lobos que eran en su carácter, en su manera de ser, se agrupaban y estaban en esa actitud contraria. Tenían tanta fuerza que no escuchaban los buenos consejos. Vivían a sí mismos y de hecho les llevó a Israel casi a eliminar toda una tribu. La tribu de Benjamín casi se elimina completa. Israel pide perdón porque ellos tomaron en algún momento una concubina. En la historia bíblica aparece la historia del levita y la concubina en el libro de Jueces. Y ellos hicieron daño a esta mujer, hasta el punto que llegó muerta a las puertas de aquel lugar donde estaba el levita. Y ocurre un incidente particular en el cual levanta la fiereza de todo Israel y dice, esto no se puede quedar así. Y la batalla fue tan fuerte con estos de Benjamín, que eran tan recios peleando que no había manera de ganarle, hasta que Dios dio autorización por su misericordia para poner en orden lo que estaba torcido. Pero ahí vemos que hay caracteres y condiciones que a veces se dan como bendiciones o autorizaciones que si no están bien marcadas, uno puede decirlas al momento. Eso que dijo Jacob en ese momento casi de muerte, trajo para el pueblo de la tribu de Benjamín unas actitudes que casi les lleva a desaparecer. La tribu de Benjamín tiene como honor y privilegio el saber que de ellos salió el rey Saúl. Esto tiene una dinámica particular porque usted conoce que el rey Saúl tenía unas características particulares. Era alto, era de buen parecer, tenía fuerza, pero su corazón siempre luchó con estar escondido.
De hecho, lo buscan, tienen que consultar a Dios para conseguir al rey Saúl, que era benjamita, era de la tribu de Benjamín y estaba escondido en el bagaje. Pero ese corazón se volvió tan distanciado porque tuvo celo de David y eso trajo unas consecuencias posteriores. Este hombre de Benjamín actuó como un lobo rapaz y en esa condición le vimos tener tantos desaciertos militares hasta tal punto que el profeta Samuel le dice: locamente has actuado porque no has esperado lo que Dios quiere hacer, por miedo a lo que está pasando. Mire, cuando uno arrastra el saber que yo puedo ser hijo de la mano derecha, de mantenerme recto en medio de la tristeza, de los cambios, puedo escoger entonces momentos donde mi vida pueda tener dificultades por causa de cosas que no he trabajado de mi pasado, de mi niñez, de mi corazón, de mi mente, y pueden ser traídos porque alguien, sin saberlo, marcó mi vida pensando que era una real bendición, pero lo que trajo a mi vida fue algo que lo que me traía era problemas en el caminar, porque eso se marcó en medio de un tiempo de tristeza. Pero ¿saben qué? Moisés declaró sobre la tribu de Benjamín una palabra diferente. Una palabra diferente que marcó la diferencia de tal manera que le hacía ver a esta tribu de manera mucho más exaltada, mucho más cerca de la presencia de Dios, que verlo luchando de tal manera que no velaba por el bien de los demás. Pero ahora Moisés declara o afirma una palabra, los bendice, diciendo: mira, yo sé que ustedes son fieros, pero ¿saben qué? Yo creo que ustedes pueden lograr algo más en sus vidas. Ustedes pueden ser hijos de la mano derecha. Y se encuentra en Deuteronomio 33:12. Ahí lo dice, mire, a Benjamín le dijo, esta es la bendición de Moisés a la tribu de Benjamín. A Benjamín le dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso cuando hay alguien de Dios que de alguna manera se da cuenta que tu vida va en torno a una realidad diferente, que hay propósito contigo y declara una palabra y te llama el amado de Jehová, el que habita confiado cerca de él? Lo cubre siempre y entre sus hombros va a morar. Esta palabra fue poderosa. ¿Sabe por qué? Porque me lleva a mirar la tristeza de otra manera y saber que aunque mi historia pasada pueda ser triste, yo puedo tener un nuevo comienzo cuando Dios pone una palabra en mi corazón y en mi vida para darme esperanza. Esta tribu de Benjamín fue la que en medio del momento donde Roboam tuvo esta situación para el tiempo donde Salomón no supo gobernar bien, ya al final de su vida hubo apostasía. Su mente se confundió con tantas relaciones que tuvo, con tantas hijas paganas, tanta relación de mujeres paganas, confundió su mente. Roboam, en la decisión final de poner al pueblo en una actitud correcta, se confundió y se divide el reino. 10 tribus a un lado con Israel y 2 tribus a un lado, y las 2 tribus estaban Judá y Benjamín. Así que Benjamín como tribu estaba cerca, así como dice esa palabra, cerca de Jehová habitaba, confiado, porque estaba allí en el territorio de Benjamín, el lugar que estaba destinado para Jerusalén. Jerusalén estaba ubicado en el territorio de Benjamín. Allí Mizpa estaba ubicado en el territorio de Benjamín. Cuando se repartieron las tierras de Josué, los lugares que de alguna forma representaban lugares de adoración importantes estaban en Benjamín, porque la presencia de Dios los acompañaba. Y esto vemos una distinción de la familia de Saúl posteriormente. Lo vemos como entonces 2 personajes en la historia bíblica
comienza a darle un tono diferente a toda esta historia pasada de Benjamín, porque reciben esa bendición de ser gente de confianza en Dios, gente cubierta por Jehová, gente en los hombros del Señor, marcando la distinción. ¿Y quiénes son estos? Los primeros son Mardoqueo y Hadasa, que es la famosa reina Esther. Lo vemos cuando en Esther 2, 5 al 7 nos recuerda que allí lo que dice es: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis. Cis, el papá de Saúl, del linaje de Benjamín, que dice, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados de Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así que lo que vemos en el trabajo que allí hubo en la vida de esta familia que fue escogida, dice además, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Así que Mardoqueo y Esther hicieron algo que no pudo hacer anteriormente la tribu de Benjamín. Ellos, aún en esta condición de ser una nación que sufrió el cautiverio, en medio de ese reino, en medio de la tristeza de lo que vivió Hadasa, en medio de los cambios que vivió Mardoqueo, Dios hizo hacerle hijo de la mano derecha y lo pone en gracia junto a Esther en medio de ese reino, aun cuando Amán quería hacerle guerra. Aun cuando Amán deseó lo que quiso desear, el rey buscó en los escritos que habían y le pusieron en honra, le presentaron ante la ciudad, lo llevaron frente a aquel lugar diciéndole, este es aquel al que el rey quiere honrar, y lo presentó con gracia y favor. Mire, cuando Dios tiene un propósito contigo y tú recibes una palabra clara y directa, no como las primeras que decían que eres Benón, hijo de tristeza. No aquellos que te veían como un lobo arrasador, arrebatador, que tiene su propósito y tiene fuerza. No, fue cuando Moisés declaró una palabra poderosa y dijo, no, es que eso no es suficiente. Tú tienes que ser aquel que te acerques a Jehová y permanezcas con Él, viendo la gracia y el favor de Él, que Él te lleva en los hombros y te bendice. Mardoqueo recibió esa palabra, Esther recibió esa palabra y no se callaron en los momentos que tenían que hablar y vieron la gloria de Dios. Todo aquello que tenía que ver con Amán terminó en medio de aquel territorio y aquella nación, poniendo en gracia y honra la bendición de Dios. Pero dígame usted, ¿quedaría ahí la bendición de este plan de Dios sobre la tribu de Benjamín? No, amado. Esto se extendió hasta el Nuevo Testamento. ¿Quién es de la tribu de Benjamín y está en el Nuevo Testamento? Yo creo que podemos ir a Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 16. Y vamos a ver hasta dónde se extiende la bendición de Dios. Y cómo nosotros podemos entonces vencer la tristeza que tenemos delante. Porque, ¿sabes qué? Ese espíritu de Benoni a veces se mete en nuestras vidas. Ese sentido de lobo que arrolla todo y que no mira consecuencias, a veces se mete en medio de nuestros alrededores también. Y hay que reprenderlos en el nombre de Jesús. No, acá ahora vemos cómo el Señor nos recuerda que la tristeza, mira amado, es una emoción básica que tenemos todos. Es un malestar físico, emocional que a veces nos llega. Son pensamientos que nos hacen vernos sin valor. Pero ¿sabes qué? A pesar de que a veces tenemos desaliento, que hay frialdad, debilidad, apatía, abatimiento, falta de estímulo, yo creo que una de las cosas que hace el Señor Jesús es tocar nuestros corazones. ¿Para qué? Para que se rompa todo aquello que trae duda a tu corazón. Que se rompa todo aquello que impide la alegría.
Que se quebrante todas aquellas cosas que no te dejan ver las cosas nuevas que Dios quiere para ti, santo. Mira, aquello que desafía tu mente y la atrofia y no deja ver lo que hace Dios para que tu fe no se paralice, sino que tú avances según su misericordia. Yo creo que el Señor tiene un trato contigo, de tal manera que te va a acordar que lo que habló de ti hace años, habían pasado una gran cantidad de años, casi 1450 años aproximadamente. Pero la palabra que trajo Moisés al pueblo de Benjamín no se detuvo allí. Pasarán años delante de lo que ya Dios ha dicho, pero cuando tiene que cumplirse, se va a cumplir. ¿Con quién más se cumplió esta palabra de bendición? Mire lo que dice Filipenses 3:4 en adelante. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de ¿qué? De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. ¿Sabe quién es ese, amado? Ese es el apóstol Pablo. El mismo que tiene el nombre de Saúl, pero se llama Saulo. Saulo de Tarso, que también tenía sus problemas porque veía las cosas de una manera. Pero dice la palabra del Señor en Hechos 9, usted lo puede buscar después con calma, que este hombre iba camino a Damasco y se encontró con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el mismo que conoció Moisés, el mismo que conoció Jacob, el Dios que le prometió. Pasaron 1450 años y pico, pero el Dios que te ha prometido algo, te va a cumplir lo que te dijo. No importa el tiempo, lo importante es que tú sepas que el mundo te va a llamar Benoni, hijo de tristeza. Mira, la gente que te rodea puede decir que tú seas un Benoni, hijo de tristeza, pero el Señor te está recordando, tú eres un Benjamín, hijo de la mano derecha. Levántate en su nombre, porque vas a ver lo que hay que hacer para quitarte de esa tristeza. Vamos a leer Filipenses 3 en adelante, versículo 7. Hay unos pasos ahí que el mismo apóstol Pablo está mencionando. Filipenses 3:7. Mire qué poderoso es lo que el Señor está haciendo para hacer la diferencia en medio de esta familia. Pero dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Mira, cuando tú quieres quebrantar todo espíritu de tristeza, tú tienes que saber dónde está tu ganancia. Tu ganancia tiene que estar en amor a Cristo y dejar por pérdida aquello que de alguna manera antes te llevaba a una tristeza agónica y te metía en unas redes que tú decías, Señor, ¿cómo salgo de aquí? Mira, déjalo todo por amor a Cristo, porque Él mismo te va a guiar a ser diferente en medio de tu camino. Versículo 8, ahí está la segunda cosa que hay que hacer. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿qué? Santo, para ganar a Cristo. Mire, puede haber tantas cosas que usted dice, Señor, la tristeza puede durar hasta el anochecer, pero en la mañana llega tu bendición, porque el Señor mismo te está diciendo que Él te va a ayudar para que sigas caminando según su voluntad. Por eso el versículo 9 dice, y ser hallado en Él. Óyeme, dime si no es esa la bendición que Moisés había hablado sobre la tribu de Benjamín, que Cristo, el tabernáculo, aquel que es todo, el soberano Rey, esté en Él. Que yo esté en Él y Él en mí. Y esa sea mi victoria. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ahora, dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y sigue el verso 12, diciéndonos algo significativo. Nos dice, mira, yo sé que esto es un proceso en mi vida. Hay cosas que te van a recordar momentos de tristeza, situaciones que van a llegar a tu vida y te van a sentir afligido, pero recuerda que no que lo haya alcanzado ya. Hay cosas que a veces tú dices que no se va. Yo veo que no sale, pero el Señor te dice, mira, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Yo veo que el Señor te dice, tienes que proseguir, por a ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Tienes que proseguir. Y no todo termina diciendo aquí, lo dice otra vez. Versículo 13 y 14, importante, dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hay que hacer, amado? Para que cuando lleguen esos golpes de tristeza, que el enemigo te dice, mira, tú eres un Benoni. No, tú le dices, no, yo soy hijo de la mano derecha y yo me mantengo firme y caminando de acuerdo a la voluntad de Él. ¿Qué vas a decirle? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué tengo que hacer? Mira, me quedo atrás. No, prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15, importante ese verso. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará. Versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hasta ahí. Porque el Señor nos está diciendo muy claramente que Él tiene el control de los procesos cuando se puede afirmar algo que viene a ordenar todo aquello que anteriormente, mire toda esa trayectoria que yo acabo de hacer. Venía presentándote desde Jacob y el nacimiento de Benjamín hasta este punto donde vemos la misericordia de Dios extendida hasta el tiempo de Pablo. Dios tiene cuidado de ti y cuando tú lo miras de acuerdo a su propósito, hoy el Señor te está diciendo, quiero que seas un hijo de la mano derecha y no un hijo de tristeza. Que seas una hija de la mano derecha y no una hija de tristeza. Que puedas hallar y dejar atrás todo aquello. Enfocarte en Cristo y en su libertad. Y eso hará la diferencia en medio de tu corazón. Quiero orar para dar gracias a Dios. Por si hay alguien que nos está viendo, que le está diciendo hoy a su pasado, su tristeza y sus experiencias, esto me quiere gobernar. No, el Señor ha dado una palabra nueva, distinta, diferente para ti, para marcar la diferencia en tu vida. Dios Todopoderoso, que se ha recibido hoy, Señor, este mensaje en cada corazón. Transforma, restaura, renueva y liberta todo aquel que siente una tristeza marcada desde su niñez. Desde antes de nacer viene con una historia compleja. Pero Señor, tú has traído una palabra nueva, una palabra de dirección que cambia y transforma las circunstancias más complejas. Dios mío, y planta sobre cada vida y corazón un nuevo tiempo de esperanza para aquel que lo necesita. Y puede ver uno en el futuro cosas que antes no se pensaba Jacob, que se iba a levantar uno de la tribu de Benjamín como Pablo, que marcara la diferencia amando y viendo a aquel que por tanto él había creído y esperado, aún con sus dolores, sus tristezas y sus aflicciones. Gracias, Señor, porque yo sé que lo harás con aquellos que creen hoy día. En el nombre de Jesús lo creo. Amén, Señor. Amén. Dios me los bendiga, me los guarde. Hasta una próxima plataforma bíblica.